Muy buenos días, bienvenidos a La Brújula por Radio La Luna. Hoy martes 17 de diciembre de 2019. Ya se está terminando el 2019 y nos vamos acercando sigilosamente hacia el 2020. Despacito se va terminando el año, ya estamos muy cerquita de las fiestas. Fíjese que en apenas una semana ya estamos en la Nochebuena y en la Navidad, y una semana después, fin de año y año nuevo. Así que estamos al filo de la navaja, el año se fue un año absolutamente intenso, y hoy es un día propio de la época del año en la que estamos, con 27 grados de temperatura aquí en el Palomar. Seguramente va a llegar a los 29, a los 30 grados dentro de las próximas 2 o 3 horas. Un día con un sol pleno, realmente espectacular, como digo siempre, un día para disfrutar. A veces pienso que yo empiezo siempre con días para disfrutar, pero después le transmito una cantidad de noticias que parece que le quisiera aguar el día, pero no es así. A mí me parece que uno puede abordar los diversos temas profundos, complejos, difíciles, con la mejor onda, y no le tienen por qué estropear el día. Son información, son puntos de vista, son opiniones que hoy las vamos a tener a raudales. Ya les voy a contar cómo viene este mediodía aquí en La Brújula por Radio La Luna. En estos momentos son las 12 horas y 4 minutos, y también le tenemos que dar los buenos días, lógicamente, a quien hoy está a cargo de la conducción, Héctor Didío, que lo tenemos allí, salvando las papas, porque si no este programa se haría difícil, porque mis dos compañeros de siempre, Daniel de Abrantes y Daniel Pérez, a los que les doy los buenos días, hoy por distintas circunstancias no me están acompañando, de manera que con este equipo trataremos de tirar de la mejor manera posible. También le tenemos que dar los buenos días a todos los que nos están escuchando por esta antena espectacular que está llegando a un área muy importante del Gran Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la misma manera que a todos los que nos escuchan por las aplicaciones, que hay mucha gente que nos está escuchando por las aplicaciones, otros por internet, en distintos lugares, no los voy a mencionar. Y también le tengo que dar, porque me lo pidió, porque me mandan muchos WhatsApp, muchos, y lógicamente que no los puedo mencionar porque se me iría el programa mencionando los que me hacen comentarios, etcétera, pero hoy me dijo, un poco cholulo lo mío, pero me gustaría que me mencionen. Entonces, Abel de Sousa, mi amigo, lo voy a mencionar, Abel de Sousa, pero muy buenos días, sé que me estás escuchando, y este es a solicitud de parte, lógicamente no lo puedo dejar de mencionar, pero evidentemente tengo muchos WhatsApp, incluidos de periodistas como Juan Cruz, de periodistas también como Horacio Pistone, del presidente de la Fundación Enrique Mosconi, el ingeniero Jorge La Peña, de mi amigo José Luis Fernández, de un diputado de la ciudad, de Pablo Vergel, de alguien que está en la Cámara de Comercio de Aedo, Hernán Mayor, de mi amigo en Salta que nos está escuchando, de Marcos Rodas, del historiador, profesor de historia Jorge Cultri, Gisela Artelino, Juan Carlos Colela, abogado, en fin, mi amigo de Bahía Blanca, Néstor Filotrani, otro amigo de Aedo, militante del GEN, hombre del empresariado que fue concejal, que nos acompañó en alguna oportunidad, Jorge Costas, del Partido País, Mariano Acevedo, que me manda también comentarios, de Mendoza, Mabel Ortiz, que me manda, el ingeniero Jorge Tuñón, el amigo Oscar Rodríguez, Carlos Páez, en fin, Marcelo Parra, en definitiva estoy mencionando de Proyecto Sur, Alejandro Carvajal, de aquí, de Moreno, que siempre lo nombramos, que un amigo, Mario Morales, de Chacabuco, Oscar Gómez Cutric, Gastón de Merlo, en fin, Carlos Daveri, de San Miguel, Cristian Daniel Ortiz, de La Matanza, en fin, Matías Greter,
Graciela Bronzati, que nos está escuchando en Bariloche, Graciela Dubrés, que nos está escuchando en Hurlingham. En fin, tenemos una enorme cantidad, les mencioné algunos, y acá el que, Abel de Sousa, que se va a hacer famoso, lo vamos a hacer famoso, Abel. Desde este programa. Bueno, así que buenos días a todos, de la misma manera que le tengo que dar los muy buenos días a Radio Fénix de Corrientes 92.1 MHz y a su directora, doctora Mónica Colunga. También a Radio La Paquita, FM 88.9, Uspallata, Mendoza, y a Gustavo Ficini y Elvio Yadanza. A los amigos de Mendoza le estamos diciendo que hoy vamos a tener un reportaje con la ingeniera, magíster en Ingeniería Ambiental, Analía de Gumucio. Esta ingeniera está dando una lucha muy fuerte en Mendoza en torno a la defensa de la ley que protege el agua en Mendoza, que es la ley 7722, de manera que después de las 13 horas vamos a estar hablando con ella, y entonces que estén muy atentos allí en Radio La Paquita Mendoza. Ella es una de nuestras invitadas de hoy. Les informo que también vamos a estar hablando dentro de unos pocos minutos con la senadora María Elizabeth Oporto, de Bolivia, que había iniciado una huelga de hambre, y queremos charlar con ella sobre cómo está su salud, cómo está la situación, en fin, todos los temas atinentes al dramático problema que está viviendo Bolivia tras el golpe de Estado. También a las 12:30 vamos a estar hablando con Luis Juez, que es, supongo, por todos conocido. Él me dijo que después, en todo caso, les paso si no nos podemos comunicar, porque iba a estar en un juicio y iba a tratar de hacer un hueco para poder conversar con nosotros. Actualmente electo diputado nacional. Vamos a estar con Miguel Ponce, al que le vamos a preguntar por la reunión de Comité Nacional de la Unión Cívica Radical en el día de ayer. ¿Cómo sigue? ¿Qué cambia en la Unión Cívica Radical? ¿Qué pasa con el ala progresista del radicalismo? Y finalmente vamos a estar hablando con Carlos Méndez sobre la situación en Chile. Como ustedes verán, tenemos una agenda con 5 invitados y lógicamente un programa limitado por el tiempo. Lo que les quiero adelantar, porque esto merecería que dedicáramos todo un programa, el ministro acaba de presentar lo que es el proyecto de ley ómnibus, una ley que le llaman de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia económica. Se trata de Martín Guzmán, es una ley de 55 páginas con 86 artículos. Ustedes imagínense que no la hemos estudiado todavía, la vamos a estudiar, y la semana que viene le vamos a dar una opinión, ¿verdad?, sobre esta ley. Lo que sí, todos los medios están destacando que la ley que estaba imponiendo, aparentemente, ayer se decía, un sobreprecio, un impuesto en realidad del 30% por los gastos que se hicieran en el exterior, a modo de turismo en el exterior. Me voy a Miami, quiero comprar un osito para llevar de regalo a alguien, y sobre ese osito hay un 30%. Evidentemente lo que se consideraban gastos superfluos pueden ser perfectamente imponibles, y me parece que nadie se debería enojar. Hoy nos enteramos que además, si usted va a comprar $100, al precio de cotización del día le va a tener que sumar un 30%, porque los va a tener que comprar, si lo compra en una financiera o en un banco, los va a tener que pagar el precio más un 30% de impuestos, con lo cual el cepo, que era de $200, se va a desalentar muchísimo, y bueno, seguramente esto va a dar origen a un mercado paralelo. Eso se verá. Es imposible que nosotros podamos adelantar las consecuencias de una medida que recién hoy está yendo al Congreso y que seguramente se va a tratar a la brevedad, pero que todavía no es ley, y seguramente para la semana que viene vamos a tener un panorama mucho más certero de cómo impactaría este paquete sobre la vida de los argentinos. Así que no vamos a adelantar mucha opinión, sí, que esto lógicamente ha hecho que el dólar libre o el dólar blue o el dólar negro, como le quiera llamar, o paralelo, sobre la cotización del Banco Nación, lógicamente se vaya a incrementar
ya rápidamente en un 20 o 30%, conforme que si usted quiere comprarlo por vía bancaria lo va a tener que comprar más caro y, lógicamente, si quiere recurrir al mercado, al otro mercado paralelo, llamémosle, va a tener, lógicamente, un precio también mayor a ese que teóricamente es el dólar oficial, a partir del cual la Argentina hará sus importaciones. En fin, todo esto merecerá un estudio muy pormenorizado de nuestra parte y, lógicamente, también asesorándonos con economistas de primer nivel. Vamos a ver si para la semana que viene podemos contactarnos con economistas de primer nivel y analizar este paquete minuciosamente. Ese es un servicio que le vamos a dar. Pero hoy, lógicamente, sobre la base de un orden del día que tenemos bastante intenso, le voy a pedir a Héctor que que ya nos vaya introduciendo con algún tema musical, de Sky, si es posible, y inmediatamente después vamos a estar hablando entonces con la senadora María Elizabeth Oporto, senadora nacional en Bolivia. Bueno, seguimos aquí en La Brújula, no pudimos establecer la comunicación con la senadora María Elizabeth Oporto allí en Bolivia, pero bueno, habíamos hablado unos minutos antes de las 12, de manera que no perdemos la esperanza de volver a tomar contacto con ella, aunque el programa lógicamente avanza a toda velocidad y es muy difícil que nos podamos sostener ya en los próximos minutos. Pero creo que sí, creo que ahí tenemos el contacto. Hola, senadora. Hola. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo está? Bueno, muy bien. Aquí nomás espero su llamada. Bien, bueno, no, ya nos estamos en el aire. Si a usted le parece, yo ya le he presentado y le hago la primera pregunta. ¿Usted me escucha bien? Muy bien. Bien, perfecto. Sí, bueno, le escucho bien. Senadora, hace unos días atrás usted había iniciado una huelga de hambre y nos gustaría que nos dijera para nuestros oyentes aquí en la Argentina los motivos de esa huelga y también querríamos saber si mantiene la huelga o por razones de salud la ha dejado a un lado y nos gustaría saber cómo está usted también personalmente en su estado de salud. Un saludo a todos nuestros hermanos de Argentina, también a nuestros hermanos bolivianos que viven en Argentina. Un saludo a nuestro presidente Evo Morales, Álvaro García Linera y otros compañeros que se encuentran en Argentina. Desde Bolivia, nuestros saludos, un abrazo fraterno para todo el pueblo argentino. Y bueno, yo he tomado la decisión de iniciar una huelga de hambre debido a que el tratamiento de una ley de garantías que es fundamental para la pacificación de nuestro país fue coartada, es decir, fue suspendida. Entonces, de esa manera mi persona asumió la huelga de hambre para que esta ley fuera tratada. Uh-huh. Después de 12 días de huelga de hambre, mi persona, por razones de salud, tuvo que abandonar la huelga y bueno, la Cámara de Diputados asumió esa responsabilidad de aprobarla. Está Bien. Aprobada actualmente por la Cámara de Diputados, esta ley tan importante, y ahora pasó a la Cámara de Senadores para su revisión y posterior promulgación de esta ley. Bien. Entonces, esa es la realidad actual en la cual seguimos impulsando de que de una vez se apruebe en la Cámara de Senadores y pueda promulgarse esta ley tan importante para todas las bolivianas y los bolivianos. ¿En qué consiste esta ley? Sí, esta ley es para reafirmar los derechos constitucionales, los derechos humanos del pueblo boliviano. En esta ley establece diferentes puntos. Por ejemplo, la indemnización para los fallecidos. Son 36 fallecidos que tenemos. Uh-huh. También la cobertura médica, la atención médica desde el Estado para todos los heridos. Han habido más de 1,000 heridos. Ajá, amigo. También para la liberación de los presos
sin pruebas, que no han cometido ningún delito, que no se les... Para su liberación también se encuentra un artículo específico, han habido más de 1,000 detenidos y también se los ha derivado a las cárceles. También esta ley contempla el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de prensa, que ha sido coartado en nuestro país porque la prensa ha sido amenazada de ser procesada por sedición, y es por eso que muchos periodistas todavía están en la clandestinidad, y han habido también periodistas de Argentina muy valerosos que han venido a nuestro país solamente a decir la verdad, a sacar la verdad, y han sido totalmente amedrentados, amenazados y expulsados de nuestro país. Entonces, también dentro de los artículos de esta ley establece la libertad de prensa, la libertad de expresión y todas las libertades constitucionales, los derechos para todas las personas que están siendo actualmente perseguidas, porque sin procesos debidos, sin pruebas, están siendo amedrentados, amenazados en su libertad los dirigentes sindicales, los dirigentes de las juntas vecinales, ¿no?, de los sindicatos. Entonces hay una persecución política, y contra eso también se plantea dentro de esta ley el respeto a la libertad de movilización. Y bueno, tenemos estos contenidos en esta ley tan importante, que se respeten las garantías constitucionales del pueblo boliviano fundamentalmente. Muy bien. Ahora, estas garantías constitucionales no han sido respetadas por la dirección del Estado, por la presidenta de la Nación, Yáñez. ¿Usted qué cree que va a hacer ella respecto de esta ley? Ella ha manifestado que esta ley, si es aprobada, no lo va a promulgar porque no está de acuerdo. Ella dice que esta ley es de la impunidad, y eso es totalmente falso. Solamente es de la ratificación de los derechos humanos, de los derechos constitucionales que se está violando en la actualidad. Actualmente hay muchos heridos que no han recibido atención médica y que han seguido falleciendo, y que también están perdiendo sus extremidades inferiores. Entonces, no está cumpliendo el gobierno de facto, el gobierno golpista, ni con los heridos, ni tampoco está respetando ningún derecho de los periodistas, de la gente que habla la verdad. Los está persiguiendo, ¿no?, por terrorismo, por sedición. Ha formado la presidenta golpista una instancia especializada de parte de la policía, y eso es para hacer persecución política a todos los dirigentes. No quieren que haya nadie que hable en contra de este gobierno golpista, y bueno, esa es la realidad en la cual estamos viviendo en nuestro país. Ahora, supongo yo que social y políticamente la situación no va a ser sostenible por parte de este gobierno de facto. ¿Cuál es la salida política que usted ve a esta situación? Bueno, en primer lugar, se tiene que aprobar esta ley de garantías que nos permita hacer una campaña sin amenazas, sin amedrentamientos, de manera pacífica, y por supuesto las elecciones nacionales. Esa es nuestra alternativa de solución hacia la crisis que vivimos en nuestro país, porque lamentablemente hemos tenido muchas bajas, muchas personas que están siendo actualmente perseguidas, amedrentadas, una inseguridad total. Hay una guerra jurídica en nuestro país, nuestros dirigentes están ocultos. Entonces, lo que nosotros necesitamos es la aprobación de esta ley y hacer una campaña transparente para que se pueda ganar las próximas elecciones, que se nos permita hacer campaña, porque los dirigentes están siendo amenazados de que no les van a permitir hacer campaña, los van a procesar por sedición. Entonces, nuestra alternativa política de solucionar este problema, este golpe de Estado, es las próximas elecciones, que ya está programada aproximadamente para el mes de
abril y mayo, ¿no? Uno de los dos meses. Son 120 días después de la conformación del Tribunal Electoral Nacional que se tiene que realizar las elecciones nacionales. Bien. Le hago dos últimas preguntas. Evo Morales está en la Argentina y para los argentinos es un honor que esté aquí con nosotros. Quizás el mejor presidente que ha dado América en el siglo XXI hasta ahora. Y me gustaría que usted me dijera cuál es el rol que usted ve para una figura tan destacada, con tanto reconocimiento internacional y que evidentemente tiene una gravitación muy grande en los destinos de Bolivia. En realidad, nosotros en primer lugar agradecemos de que el gobierno de Argentina, el pueblo de Argentina, lo haya cobijado a nuestro presidente Evo Morales, le dé la seguridad fundamentalmente de su vida, porque su vida corre peligro en nuestro país y su libertad también. Y agradecemos de sobremanera argentino que le ha dado esa posibilidad de cobijarlo. Él es un presidente que ha transformado nuestro país, fundamentalmente la situación económica, política y social de las clases empobrecidas, del movimiento indígena originario campesino, y es un ejemplo de gobernar. Él ha sido uno de los mejores presidentes de nuestro país y es un ejemplo de presidente para América Latina y el mundo. Yo pienso que es un rol fundamental el que él va a cumplir allá. Él es nuestro jefe de campaña, por ejemplo, del movimiento al socialismo. Él es presidente del movimiento al socialismo, más allá de ser nuestro presidente de Bolivia. Es nuestra máxima autoridad de nuestro partido y él está con esa responsabilidad también de coordinar la campaña desde Argentina, pero también de que él pueda tal vez realizar acciones, actividades en las cuales no se muestre de qué manera ha podido gobernar nuestro país, de qué manera ha sacado adelante a un país totalmente que estaba en una crisis económica, social, pero ahora nosotros en estos 13 años de gobierno hemos salido adelante. Entonces yo creo que es un ejemplo también a seguir como gobernador, como gobernante. Y bueno, nosotros nos encontramos muy orgullosos de nuestro presidente Evo Morales y agradecidos al pueblo de Argentina, al presidente Alberto Fernández, a Cristina, por darle ese resguardo y también por todo el cariño que tiene de nuestros hermanos bolivianos que viven en Argentina, que lo quieren mucho a nuestro presidente Evo Morales. Así es. Última pregunta. ¿Se perfila algún candidato que tenga potencia electoral en el MAS? ¿Cómo está la situación electoral, dada que la situación de que Evo no va a poder ser candidato? Sí, nosotros lamentamos de que nuestro presidente Evo Morales no pueda ser candidato, porque obviamente está en riesgo su vida y su libertad aquí en Bolivia. Entonces, nosotros desde las bases hemos estado teniendo ampliados departamentales, nacionales, desde las organizaciones sociales que han ido analizando otro candidato que sea también una persona honesta, trabajadora, pero que también sea bastante conocida aquí en nuestra organización, ¿no? En nuestras organizaciones sociales. Y bueno, tenemos algunos perfiles que ya se han planteado en diferentes departamentos. Tenemos al compañero Andrónico, también se ha escuchado de diferentes otros nombres, como por ejemplo el compañero Arce Catacora, también tenemos otros compañeros como Diego Pari, también he escuchado, y también Choquehuanca. Entonces hay varios compañeros que no son iguales que el presidente Evo Morales, pero que podrían, ¿no?, en esta oportunidad afrontar estas elecciones nacionales.
Bueno, senadora, le agradezco mucho la amabilidad que ha tenido de comunicarse con nuestro programa La Brújula, aquí en Radio La Luna, que estamos en el área metropolitana, con muchos oyentes, y desde ya le mandamos un fraternal abrazo de nuestro lado, los mejores deseos para que Bolivia rápidamente se restituya a la democracia, y le vuelvo a agradecer, y en próxima oportunidad la volveremos a molestar para salir al aire por estos micrófonos. Muchas gracias por la cobertura y bueno, yo estoy muy agradecida con todo el pueblo de Argentina, con los hermanos compatriotas bolivianos en Argentina que se han movilizado, que han hecho marchas, que han hecho vigilias, huelga de hambre contra este gobierno golpista, y esa solidaridad lo hemos sentido y nos ha dado mucha fuerza para que nosotros podamos resistir en nuestro país. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias, hasta siempre. Bueno, ustedes han escuchado a la senadora María Elizabeth Oporto, que con mucha claridad nos ha planteado cuál es la situación allí en Bolivia. Así que creo que hemos sacado realmente una nota que ya valió el programa, pero ahora vamos por más. Antes vamos a escuchar otro temita quizás de Sky y después vamos a ver si podemos comunicarnos con el diputado nacional Luis Juez, y seguiremos, porque después en la segunda hora tenemos 3 reportajes también de mucha importancia y de mucha actualidad. Si no me equivoco, ya estamos en contacto con el diputado nacional Luis Juez. Luis, ¿estás allí? Marito, ¿cómo va? Muy bien. Luis, sé que tenés pocos minutos, así que voy a hacer un ping-pong. Estamos en una audiencia acá por un homicidio en Corrales. Sí, señor. ¿Cómo anda, Mario, tanto tiempo? Yo ando muy bien. Aquí me ves en un programa de radio que los estamos sacando lunes y martes por Radio La Luna en el área metropolitana con una buena audiencia y bueno, tratando de ofrecerle a nuestros oyentes dirigentes de calidad, de trayectoria, y en ese grupo te ubico a vos, por eso te he solicitado este reportaje. No le mientas a la audiencia, si no te van a cambiar de vial, así que somos Luis, amigos, por eso perdés la objetividad, me pasa lo mismo con vos. Pero bueno, contame, ¿en qué te puedo ayudar? Mira, yo te quería hacer un par de preguntas, lógicamente que a sabiendas de que estás muy ocupado en este momento, pero el primero que te quería preguntar es tu mirada sobre el papel de la oposición frente, por un lado, al nuevo gobierno, y por otro lado, a un gobierno que lógicamente está viniendo con una ley de solidaridad social, reactivación económica, que tiene 55 páginas, 86 artículos, y que ustedes van a tener que tratar a la brevedad. Decime brevemente cuál es el papel que vos le asignás a la oposición en esta coyuntura histórica. Primero tenemos que ser responsables. Nosotros tenemos que actuar con responsabilidad. La responsabilidad que establecen las circunstancias, las condiciones, la situación de ahogo, de asfixia, de desesperanza de muchos argentinos. Entonces tenemos que saber que los momentos que estamos viviendo son momentos complejos y delicados, con lo cual uno no tiene que joder con la esperanza de la gente. Bien. Dicho esto, eso no significa cheque en blanco para nadie. Significa que en el marco de la inteligencia, de la prontitud y de entender el marco de las situaciones, debemos actuar en consecuencia a eso, sabiendo que tenemos un rol que es el de control. Sabemos que ese rol de control es donde lo puso la ciudadanía, no nos dio la posibilidad de seguir gobernando, sino de que estemos en la vereda del frente controlando a quienes gobiernan, y soy de los que sostengo que estar en la vereda del frente no significa estar a los pedradones, obstruyendo, obstaculizando, sino intentando aportar desde el lugar que la ciudadanía nos puso. Así que habrá ahí que actuar con el máximo nivel de prudencia para evitar cometer errores, ¿no es cierto? Bien, vos en principio sentís que hay un cambio sustancial entre el gobierno que terminó en diciembre del 2015 y este que está asumiendo en diciembre de 2019, ¿o pensás que sustancialmente es lo mismo? Sustancialmente este es el mismo gobierno que se fue en el 2015. Tienen más recargado los muchachos. O sea, sería un necio si yo dijera que tiene un gobierno que tiene una misma inclinación, una misma mirada que el gobierno que se fue en diciembre, el 10 de diciembre de este año.
Eso sería un acto de hipocresía y cinismo en el que no voy a entrar. Pero están teniendo, y en el poco tiempo que llevan, algunas conductas que hacen que uno se ponga a mirar y a decirle, muchachos, ustedes dijeron que venían y que venían distintos. Entonces, traten de no cometer los errores que ya cometieron, porque esos errores a la Argentina también la pusieron en un lugar muy complicado, muy difícil. Pero bueno, yo quiero ser prudente, y en un arco de esa prudencia no quiero perder la esperanza que genera la posibilidad de que un nuevo gobierno todavía pueda explicar y desarrollar un montón de cuestiones que recién está arrancando. Pero en algunas cuestiones yo sería más inteligente, no hay que tropezar varias veces con la misma piedra para saber que la piedra está en ese lugar, ¿no es cierto? Sí, claramente. Y el gobierno que terminó el 10 de diciembre, si vos tuvieras que hacer 2 o 3 autocríticas al tiempo que le sugerirías al nuevo gobierno que no choque con esas piedras, ¿qué autocríticas estarías haciendo respecto del gobierno de Mauricio Macri? No, nosotros cometimos muchos errores. Detestamos la política como un instrumento de construcción. Nos cerramos, nos autoengañamos muchas veces pensando que un análisis de laboratorio es más importante que el contacto con la gente, y claramente eso no fue así, y nos dimos cuenta cuando las cosas eran tarde. No, claramente, ponderamos cualidades en exceso de funcionarios que claramente no la tenían. Pensamos que cualquiera puede estar en el Estado y no cualquiera puede estar en el Estado. El Estado tiene una maquinaria, tiempo y manejos totalmente distintos. Eso había que saberlo, y lo aprendimos tarde, a los porrazos, a los golpes. Hubo un cerramiento para pensar e incorporar capacidad e inteligencia de otros dirigentes que estaban en otros espacios, y bueno, pagamos las consecuencias. Así que yo soy un tipo crítico. Yo yo me involucro por los valores. Yo tengo clara cuál es mi ideología, pero cometimos errores imperdonables que la gente nos terminó pasando la factura cuando tuvo que votar, y esto evidentemente es así. Y la última que te hago, porque sé que tenés que volver a tu lugar de trabajo y no quiero molestarte más. Evidentemente, después del cambio de gobierno, la Unión Cívica Radical empezó todo un debate interno, que ayer, después vamos a hablar con algún dirigente del radicalismo sobre este tema. También hay apariciones, por ejemplo, la de Emilio Monzó. En fin, hay distintas expresiones. ¿Vos sentís que aquello que se conformó en el 2015 va a mantener su unidad con una autocrítica y un replanteo político hacia adelante, o que va a haber tensiones y difícilmente pro Unión Cívica Radical, coalición cívica, quienes provienen del peronismo, puedan mantener esta unidad para el futuro inmediato? Va a haber que hacer un esfuerzo, va a haber que ser tolerante, respetuoso, va a haber que aprender de por qué fracasamos, va a haber que analizar para no reiterar los errores, va a haber que ser generoso al escuchar opiniones que no son las que nos gusta escuchar. Si no, viste, claramente los resultados van a estar a la vuelta de la esquina, ¿no? Si vos no tenés una autocrítica, difícilmente puedas ser sincera tu crítica, así que vamos a tener que ser profundamente autocríticos. Bueno, Luis, hoy te vamos a ser bien breves, pero te voy a comprometer para más adelante. Sos funcionario público y un poco te debes también a los medios, para tener un diálogo un poquito más extenso que en el día de hoy, y desde ya te agradezco mucho la amabilidad. Con todo gusto, Marito. Yo ya estoy terminando algunas actividades privadas que tengo de mi profesión, porque toda mi vida he vivido en mi profesión. Claro. Yo ya me instalo en Buenos Aires, esta tarde mismo ya voy a estar a disposición, así que para mí un placer primero hablar con vos porque son un amigo, y segundo saber que también estás en un medio de comunicación, y también es un placer poder hablar con tu audiencia, así que no va a faltar oportunidad para que podamos multiplicar estos contactos. Bárbaro. Bueno, te mando un fuerte abrazo y saludos, y si no te veo antes, felices fiestas. Igualmente, buen año para todos, ojalá así sea. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, aquí lo han escuchado, hemos hablado con el diputado nacional Luis Juez, haciendo una evaluación de una coyuntura que viene muy compleja, lógicamente, en el sentido de que creo yo personalmente, esto me cabe a mí, estamos viviendo una enorme cantidad de crisis superpuestas en la Argentina. No es un momento cualquiera, hay momentos en que usted tiene una crisis política, pero es crisis política y no hay otras crisis. Aquí
quizás la política sea la menor de las crisis, pero podría ocurrir en caso de que las leyes que promueve el Poder Ejecutivo Nacional se traben en el Congreso Nacional. Pero aquí también usted tiene una crisis social. Más del 40% de la población lo tenemos por debajo de la línea de pobreza, entre los cuales más del 50% son niños y adolescentes. Pero usted también tiene una crisis monetaria, porque en la Argentina darle a la maquinita genera inflación, porque muy poca gente quiere quedarse con los pesos, más vale quiere salir rápido de los pesos. Entonces tiene crisis monetaria, tiene crisis de inflación, tiene una crisis cambiaria, que es lo que está atendiendo el ministro cuando le impone un 30% de impuestos a la compra de dólares para ahorro. No cualquier dólar, sino el dólar que se compra para ahorrar tiene un 30% de impuestos. Tiene una crisis de deuda externa. ¿Por qué? Porque tiene en los próximos 5 meses vencimientos que superan las posibilidades de pago que tiene la Argentina en este momento. A eso súmele también que usted tiene una crisis ambiental. A mí me están llegando información, por ejemplo, hoy frente al Ministerio, la Secretaría de Minería de la Nación, ha habido una movilización para que no se sacrifique al ambiente, no se sacrifique la minería. Ahora, próximamente, en los próximos minutos, vamos a estar hablando con la ingeniera Analía Gumucio, que es de Mendoza, donde también hay una movilización para que no se modifique la ley 7722, que preserva el agua. El agua es fundamental en Mendoza porque escasea el agua en Mendoza y es utilizada para el consumo humano, para la agricultura y la ganadería, para básicamente la vitivinicultura, que es un bien de exportación, el vino de Mendoza, que va a distintos lugares del mundo. Entonces también tiene una crisis ambiental la Argentina. Es decir, que estamos, al tiempo que estamos rodeados de crisis en la región, tenemos una crisis tremenda en Chile, donde a un aumento del subte sobrevino realmente una movilización que llegó a mover en un día 2 millones de personas, algo inédito en el mundo, podríamos decir, en relación a la proporción de habitantes que tiene una nación. Un Chile que estábamos viendo que no se había calmado y que hoy vamos a estar hablando con Carlos Méndez sobre la situación en el país vecino. Sumémosle la situación que tenemos en Bolivia, que estuvimos hablando con la senadora María Elizabeth Oporto, una situación donde se ha dado un golpe, quírase o no. Se puede ser crítico con el intento de Evo Morales de ir a un nuevo mandato, pero la verdad es que en cualquier caso ganó la elección y no tenía que ser el golpe la salida. Bueno, allí hay una crisis profunda. La mire como la mire, hay una crisis en la región. También para Alberto Fernández se pusieron las cosas difíciles porque después de 15 años de gobierno en Uruguay gana la derecha uruguaya, a pesar de que Uruguay, lógicamente, es una suerte de oasis democrático donde las distintas fuerzas políticas viven y conviven de una manera absolutamente respetuosa, donde los dirigentes de partidos distintos pueden conversar, pueden saludarse, pueden abrazarse, pueden decirle al mundo estamos unidos, esto es Uruguay. A pesar de eso, bueno, pero también ganó un sector que no es el más afín a quienes gobiernan hoy en la Argentina, de la misma manera que tenemos en Paraguay y fundamentalmente en Brasil un gobierno bastante hostil, cuyo presidente, siendo que el eje Argentina-Brasil constituyen un eje estratégico económico como clave en el Mercosur y expansión en la región, el presidente de Brasil no vino el martes pasado a la asunción del presidente de la República Argentina. Y podríamos seguir con lo que está pasando con Donald Trump en Estados Unidos, y podríamos decir entonces que hay una juxtaposición de problemas, de crisis, de temas a atender y que reclaman realmente... yo creo que reclaman no solo una profunda reflexión para entender el origen de todos estos problemas, que creo que en la Argentina no está discutiendo la dirigencia política,
el origen, es decir, dónde está el fondo de la cuestión. ¿Por qué en la Argentina siempre más o menos se repiten los mismos escenarios? Con un presidente de un color, de otro color o de otro color, se repiten los mismos escenarios. Quiere decir que debe haber causas profundas. Pero al margen de esas causas profundas que merecerían un debate realmente a fondo, un debate científico, académico, de intelectuales, de personas vinculadas a el mundo del trabajo, al mundo empresario, al mundo de la cultura, es decir, un debate que llevaría muchos meses hasta que pudiéramos descubrir como argentinos, como sociedad, qué es lo que en el fondo pasa, para lo cual yo trato de hacerlo desde hace muchos años, y ahora no voy a decir lo que yo creo, que es lo que nos lleva reiteradamente al mismo lugar, pero al margen de eso usted tiene que salir además de la coyuntura, tiene que salir de la situación crítica en la que estamos. Usted tiene en los próximos meses una cantidad de vencimientos de deuda para los cuales usted no puede, no tiene fondos con los cuales atenderla, y si usted no tiene una buena predisposición de parte de los acreedores, y de los acreedores que pueden ser privados o pueden ser organismos financieros internacionales. Si usted no tiene una buena predisposición, Argentina entra en cesación de pagos. Y entonces a todas esas crisis que yo le mencioné y que usted ya se olvidó, pero que las podría, si las va anotando, ya se las voy a volver a repetir en algún momento, le tendría que sumar una nueva crisis, que es la crisis de la cesación de pagos, lo cual lleva a que a la Argentina le hagan juicios en el exterior, juicios en tribunales extranjeros, porque Argentina, nuestro país, cuando tomó deuda, prorrogó su jurisdicción a tribunales extranjeros, cosa que para mí jamás debe ocurrir eso, pero eso ya ocurrió. Entonces si nosotros entramos en cesación de pagos, todo eso va a ir a tribunales extranjeros, y eso empieza a tener impactos sobre la economía, empieza a tener impactos sobre las importaciones, en fin, eso es de un nivel de complejidad. Por eso yo creo que el menor de los problemas en la Argentina es político. Cuando ustedes escuchan de un lado, de otro lado o de otro lado, hay un buen espíritu, hay un buen estado de ánimo entre la dirigencia política para encontrar una solución a estos gravísimos problemas. El tema de fondo es los gravísimos problemas y la superposición de estas crisis, una arriba de la otra, y donde usted trata de resolver una, se le corre la otra. Entonces usted dice, bueno, quiero reactivar, vamos a emitir papel monedas, que es lo que recomienda el mayor economista del siglo XX, que fue Keynes. Entonces dice, bueno, cuando hay un proceso de recesión, el Estado gasta más, eso hace que se inyecte dinero en la economía, y con ese dinero en la economía, en los bolsillos de la gente, de las empresas, hay una reactivación económica. Pero aquí lo que ocurre es que eso genera inflación en la Argentina. Entonces no hay reactivación económica, y nosotros somos uno de los pocos experimentos en el mundo que, finalizando el gobierno anterior, ahora veremos cómo lo resuelve este gobierno, terminamos con recesión e inflación. Todo esto agravado porque, por ejemplo, los economistas que usted escucha por televisión dicen el problema inflacionario es un problema solamente monetario. Usted deja de emitir y no hay inflación. Y la Argentina dejó de emitir, generó recesión y tuvo inflación. Todo esto es muy complejo para hablarlo por radio. Necesitaríamos un pizarrón para ir poniendo los distintos campos en los cuales se va desenvolviendo cada una de las crisis y cómo se interrelaciona cada una de las crisis con las otras cosas. Por ejemplo, está demostrado
históricamente, y ya hay prueba suficiente, que cuando hay crisis económica, y esta pega como crisis social, sobreviene una crisis de inseguridad. Quiere decir que hay más robos, hay más hurtos y hay más crímenes. Entonces, cuando una sociedad empieza a observar que la inseguridad empieza a crecer, también eso repercute en la confianza con el poder político. Y cuando eso ocurre, hay desconfianza sobre las instituciones. Y no solo el poder político, sino también sobre el poder judicial, que no atiende la problemática de impartir justicia como debe. Y también la desconfianza sobre la policía. Y también la desconfianza sobre las fuerzas de seguridad. Entonces, quiero decir, no voy a seguir porque le voy a hacer un nudo en la cabeza a nuestros oyentes, quiero decir que la situación es muy compleja, dejémoslo acá, es muy compleja. Como dice Martín Fierro, toda tu sabiduría has de poner esta vez. La Argentina tiene que poner toda su sabiduría, nadie tiene que ser soberbio, nos tenemos que escuchar entre todos, hay que ocupar horas y horas en un debate, no para que participe toda la población que se va a cansar, pero sí para que participen muchos actores de la vida política, cultural, económica de la Argentina, ¿sí? Y sacar conclusiones. Si el gobierno piensa que importa un ministro de Economía que viene con un librito lleno de conocimientos y con eso va a resolver verticalmente los problemas que tenemos, me parece que podemos transitar una ilusión que no nos lleve a buen puerto. ¿Sí? Abrir entonces un enorme diálogo democrático, un enorme debate académico, un enorme debate que nos lleve a un ámbito que puede ser el Consejo Económico Social, donde saquemos conclusiones para afrontar estas crisis que están aquejando la vida de los argentinos. Creo que este puede ser el principio de una solución sustentable. De lo contrario, me parece que por muy buena voluntad que pongamos, las cosas están demasiado complejas como para pensar que con el paso del tiempo esto se va a resolver fácilmente. Nada será fácil y no quiero terminar con un mensaje desalentador. Quiero terminar con un mensaje alentador. La Argentina tiene intacta todas sus potencialidades y que sepamos llevarlas adelante es un problema estricto de los argentinos. Si los argentinos nos unimos y nos ponemos en torno a un proyecto de nación con trabajo, producción y bienestar para todos, con toda seguridad este país sale a flote. Pero atenti, no va a estar en manos de unos tecnócratas resolver los problemas que le pertenecen al conjunto del pueblo argentino. Bueno, vamos a ir a la tanda y después de la tanda vamos a tratar de comunicarnos con Miguel Ponce para preguntarle qué pasa con otra de las alas del gobierno saliente o de la alianza del gobierno saliente, que es la Unión Cívica Radical. Y bueno, pues aquí seguimos en La Brújula. Algunos oyentes dicen que hay dirigentes políticos que no son del todo coherentes. Voy a tratar de ser muy fino. Bueno, yo les digo que son muy pocos los dirigentes que han tenido una trayectoria, que yo les diría lo siguiente: cuando había una contradicción entre los intereses extranjeros y los nacionales, estar ubicado del lado de los nacionales. Cuando había una contradicción entre los intereses de los de arriba y los de abajo, estar con los de abajo. Y cuando había una contradicción entre el autoritarismo y la democracia, estar con la democracia. Les di 3 parámetros. Bueno, fíjense que Masitelli puede dar cuenta de su coherencia, pero no todos los dirigentes pueden dar cuenta de su coherencia. Y yo, cuando hago reportajes por la radio, no puedo rendir cuentas por la coherencia de otros dirigentes.
son gente con la que me interesa hablar porque creo que sus opiniones pueden ser de interés, porque son diputados, senadores, porque tienen un punto de vista interesante, porque son gente con influencias, y creo que bueno, puede ser de interés, lógicamente. Entonces, pero la verdad es que yo soy consciente de que hay dirigentes, por ejemplo, que hace no muchos años estaban con Proyecto Sur y después fueron y estuvieron con Macri, y no sería de descartar que mañana estuvieran con el gobierno. Y bueno, si ustedes ven, qué sé yo, no quiero dar nombres, pero el propio presidente de la Nación no es que ha estado con Domingo Cavallo en el año 2000, con Domingo Cavallo en el año 2000, en la misma lista de Elena Cruz. Y después, bueno, después en 2003 produce un giro, está con Néstor Kirchner, y después rompe después del tema del campo, y después, bueno, está con Massa, está con Randazzo, después vuelve a estar con Cristina, en fin. ¿Dónde estuvieron los dirigentes en los 90? Yo sí sé dónde estuve, como sé dónde estuve del 76 al 83. En eso, quien quiera, yo resisto un archivo. No todos resisten un archivo en la Argentina. Pero bueno, de todas maneras creo que ya estamos comunicados con nuestro amigo Miguel Ponce. Miguel, ¿estás allí? Allí no, estoy exactamente en las afueras de Campo Grande. Esto es provincia de Misiones, llegando a Campo Grande. Allí me refería a ese lugar. Estoy allí, cuando digo estoy allí, sí señor. Mil y pico de kilómetros. Bueno, y tierra roja y productiva y vinculado a desarrollos muy esperanzados de obras de infraestructura y básicamente de industriales, comerciales, logísticas. ¿No es cierto? Que este pueblo, este punto, está exactamente en el centro geográfico de la provincia, por lo tanto es absolutamente estratégico, y la verdad estoy muy contento de haber podido empezar a tomar contacto con todo esto, ¿no? Bien, bueno, interesante lo que decís. En este momento con el intendente de aquí de Caturbiana. Bueno, un abrazo para él. Sí, no, pero es interesante lo que decís, porque hay personas que creen que hay provincias pobres, y la verdad es que hay provincias con pobreza, que no es lo mismo. Señor, absolutamente. No hay... Y hay islas productivas como esta, donde una buena gestión hace que un intendente muy joven empiece su tercer reelección, su tercer periodo. Muy bien. Imagínate lo bien que están dando el lugar, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, eso siempre es lindo porque es alentador. Es muy alentador. Además, para mí, más alentador después de lo que me tocó vivir ayer. Bueno, para eso te llamaba, y eso es lo que te quería preguntar. Fue elegido Alfredo Cornejo, presidente del Comité Nacional de la UCR, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, secretario. Y me gustaría que nos digas, ¿cambia algo en la UCR o la UCR va a seguir por un andarivel? En fin, es soberana para hacer lo que quiera, ¿no? Te diría que lo que cambia es que ha llegado un punto de hartazgo en relación al manejo de la Unión Cívica Radical, que vos ya sabés, lo hemos hablado más de una vez, venimos comentándolo y venimos canalizando esa bronca entre los distintos sectores que hoy y desde hace rato vienen enfrentando el pensamiento del PRO y vienen diferenciándose de él. Vos sabés el espectro que nosotros cubrimos, te hablo de Ricardo Alfonsín, de Federico Estorani, de Juan Manuel Casella, de Luis Alberto Chanqui Cáceres, del presidente de la Convención Safia, el Colorado Menucci, yo, gente de todo el país, el radicalismo de Santa Fe, Torroba de La Pampa, Cima de Villa de Chubut, Laura Montero de Mendoza, te doy nombres al voleo de los que se me ocurren hoy así en el aire. Todo esto simplemente son para ponerle nombre y apellido a un emergente que el pueblo radical siente que no va más, siente no solo que no va más esa alianza electoral que originó que termináramos, ¿no es cierto?, protagonizando o pegados al peor gobierno que ha tenido la democracia del 83 a la fecha, sino que además está muy alterada esta militancia con
las formas que jamás pensamos que se iba a llegar a este límite. Es decir, esto que hemos visto ayer es solamente la mise en escena de un desayuno entre dos donde se tomó esta decisión. Vos nombraste dos nombres, Cornejo y Morales. Cornejo y Morales desayunaron hace 10 días y distribuyeron todos los cargos institucionales legislativos de diputados y de senadores, las autoridades de diputados y de senadores. Distribuyeron la presidencia de los bloques de diputados y de senadores. Distribuyeron los cargos correspondientes a la oposición de manera institucional en los lugares establecidos por la Constitución que le deben corresponder. Y establecieron además cómo iba a ser el Comité Nacional. Entonces, en el día de ayer hay ocho secretarios integrantes de la mesa que responden a Gerardo Morales y 6 que responden a Yamale, la línea Nosiglia Cornejo. Entonces, ¿qué han hecho? Lo han puesto a Cornejo y lo han rodeado con una mesa mayoritariamente vinculada a Morales. Lo mismo que hicieron en la convención, lo ponen a Sapia de presidente y en la mesa son de la convención, obviamente maneja el amarillismo, la nomenclatura partidaria, llamémosle así. Bueno, y llegamos al colmo ayer, que ni siquiera hubo debate, hubo un trámite en el cual gente que vino del interior del país solamente vino a sellar, a levantar la mano, sin ningún debate, como si no hubiera nada para discutir, como si no tuviéramos una autocrítica o un análisis de estos 4 años que han finalizado y tratar de tener una mirada que escuche el sentir de los afiliados en relación a esto. A mí me parece de una situación límite y de una intolerancia ya que objetivamente lleva a que todos nosotros pensemos que hay un radicalismo que tiene que terminar. Los carteles eran simbólicos. 1, comando de la derrota, comando a casa, Hipólito Yrigoyen. 2, el límite es la derecha es Macri, firmado Raúl Alfonsín. 3, por el ruso, por Amaya, por el pueblo, la derecha que se vaya. Son los estribillos que canta la gente de base del radicalismo. Claro. Nos preocupa, sectores inclusive sabemos de la juventud radical están muy enojados, sectores de la provincia de Buenos Aires llegaron inclusive algunos conatos de agresión mínimos que por supuesto la prensa agrandó, pero no importa, vamos al hecho concreto de que se llega a un punto en el cual si no hay debate partidario, ¿cuál es el sentido de un partido político? Si no hay debate político, ¿cuál es el sentido? Exclusivamente esta cosa endogámica de mirarse el ombligo viendo de qué manera se protagonizan espacios de poder para luego negociar estas cosas que hacía referencia yo con los cargos de minoría, ¿no es cierto? Sí. Muy triste. Yo te diría, obviamente somos un partido democrático, aceptamos las resoluciones, pero te insisto, hay límites para ello. Y así como Raúl Alfonsín en su momento desarrolló con un pie adentro y un pie afuera del partido, más preocupándose por la sociedad que por lo partidario, de la misma manera este es el camino que obviamente nos obligan a recorrer. Ricardo Alfonsín se reunió hace pocos días atrás con Alberto Fernández. Sí, yo estaba cuando terminó la reunión y de hecho viajé con él desde allí, salimos hasta Villaguay en Entre Ríos, charlando todo el viaje y recibiendo los llamados, por supuesto, de la prensa vinculadas a esa reunión. Esa reunión fue excelente. Esa reunión planteó explícitamente que en esta nueva etapa la Unión Cívica Radical tiene lógicamente que apuntalar todos aquellos aspectos que hacen a su pensamiento doctrinario. Vos fíjate, está por ocurrir algo simbólico. La primera ley que va a votar el nuevo Parlamento en esta etapa es la creación del Consejo Político, Económico y Social. ¿Basado, sabes en quién? En 3, antecedentes, uno de los cuales tiene que ver precisamente con la provincia en la que estoy. El primer antecedente es de Mario Lozada, que fue gobernador de esta provincia y fue senador y presidente de la Unión Cívica Radical. El segundo antecedente de Federico Storani y el tercer antecedente es un senador socialista, Luis Giustiniani, de la provincia de Santa Fe. En base a esos 3 antecedentes que hay, se elabora un Consejo Político, Económico y Social precisamente para elaborar políticas de Estado, para que esas políticas de Estado sean extraídas, excluidas de la competencia interpartidaria, de la competencia electoral y realmente puedan elaborar políticas a largo plazo que trasciendan más de un mandato gubernamental, ¿se entiende? Correcto. Bueno, muy bien. Te hago, porque no te voy a molestar más que 3 minutitos más.
¿Cómo estás viendo vos este tema? Bueno, lógicamente que pienso que todavía no habrás podido ponerle la atención al proyecto de ley. Me acaba de llegar completo el proyecto de ley que anunció el ministro hace una hora y media, ¿no? Sí, de solidaridad social y reactivación productiva. Así es. Digamos, a boca de jarro. Abuelo de pájaro. Abuelo de pájaro. Obviamente entendemos que es necesario que haya una rápida resolución del Congreso para lo antes posible ponerse a trabajar en las emergencias que ya han sido identificadas, diríamos, sí. Pero que en todo caso hay algunos DNU que ya han salido que deben ser incorporados a esto, ¿no es cierto? La emergencia alimentaria, la emergencia social, la emergencia sanitaria y obviamente la emergencia económica. Uh-huh. Hay algunos que quisiéramos colocar ahí también la emergencia de las pymes, ¿no es cierto? La emergencia claro. productiva. Pero bueno, hay iniciativas vinculadas a las pymes, hay iniciativas vinculadas lógicamente a poner esto que en la campaña decíamos, ponerle dinero, ¿no es cierto?, en el bolsillo de los argentinos. Esto implica la definición de las AUH, de aumento de jubilaciones, de aumento del salario mínimo. Y bueno, son las primeras medidas que lógicamente tendrán que consolidarse con el resto del esquema legislativo que se va a votar el día jueves. En principio la idea es tratarlo esto en comisiones a partir de hoy y mañana, el jueves tocarlo en el recinto y ojalá pueda tener aprobación para ser elevado al Senado y poder la semana que viene contar con eso, ¿no? ¿Y el radicalismo va a votar favorablemente esto? Va a ayudar a que esto se vote. Creo yo que lo que no va a votar es el tema de los poderes especiales, la delegación, ¿no es cierto?, de facultades especiales, Uh-huh. Pero sí va a acompañar el resto de los elementos a los que hacíamos referencia recién. Bueno, es mi convencimiento. Te hago la última. Dale. En los próximos 6 meses tenemos vencimientos de deuda que superan las reservas que tenemos en las arcas, en el Tesoro de la Nación. Sí. ¿Sos optimista respecto a una renegociación integral, tanto sea en el capital, los plazos, como las tasas de interés? ¿Cómo lo estás viendo eso? No, absolutamente. Yo creo que hay 3 etapas, o 2 grandes y una subdividida. La primera etapa, la segunda, la semana que viene seguramente, o a lo mejor antes que termine vamos a tener noticias con respecto a los acreedores que están bajo legislación nacional. Sí. A ellos se le va a informar, me parece, va a ser fácil, creo yo, la más fácil de todas, un cronograma de pagos que obviamente parte con un plazo hacia adelante. La segunda es un poco más difícil porque es con aquellos acreedores que están bajo legislación internacional. Y vos sabés que esos en Estados Unidos tienen la costumbre de cumplir los contratos. Sí, con claro. esos 2 ordenados hay que sentarse con el Fondo Monetario Internacional, con quien ya se viene hablando, y obviamente en la línea de lo dicho por el ministro Guzmán, se pedirán 2 años por lo menos en el cual no tenga que haber cumplimientos ni pago alguno, de manera tal de producir un posible programa de crecimiento que permita que un saldo positivo de la balanza comercial genere $2 genuinos, únicos lugares donde pueden surgir, para precisamente iniciar los repagos de esta deuda que el propio Fondo Monetario sabe que ellos se encuentran muy en offside porque violando hasta sus normativas internas, claro, han permitido otorgar el mayor stand-by en toda la historia de la institución. Entonces te diría, en este caso tienen tanto interés ellos como nosotros, y necesidad ellos como nosotros de llegar a una solución. Esta es la confianza que yo tengo de que esto termine de manera favorable y no terminemos en un default o en una situación que traiga más dificultad todavía a la grave situación social que vive Argentina, ¿no? Bueno, Miguel, te tengo que agradecer, vamos a seguirla más adelante, vamos a ver cómo evolucionan los hechos. Desde ya que te agradezco mucho que hayas salido por aquí por La Brújula y bueno, que tengas una excelente estadía ya en Misiones. Muchísimas gracias, Mario, vos sabés, siempre a disposición, y mi saludo a vos y a todos los oyentes. Bueno, Chao. Muchísimas gracias, Miguel. Dale, Bueno, dale. Hemos hablado con Miguel Ponce, dirigente de la Unión Cívica Radical, ustedes lo han escuchado, es el ala progresista del radicalismo, que está disgustada con algunos entuertos que están sucediendo allí adentro de la Unión Cívica Radical. Vamos a un temita y ya nos ponemos en contacto con nuestra próxima invitada,
Bueno, seguimos aquí en La Brújula y ya creo que estamos en contacto con la ingeniera Analía de Gumucio. ¿Dije bien su nombre, Analía? Sí, buenas tardes, Mario. ¿Cómo le va? Buenas tardes a la audiencia. Bueno, Analía, un gusto poder conversar con usted. Sé que hoy era un día clave en materia del tratamiento de la ley 7.722 que resguarda el agua. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, así es, justamente. La política del anterior gobernador está orientado hacia la megaminería y el fracking, que son actividades que utilizan grandes cantidades de agua y directamente las retiran del ciclo hídrico, o sea, es agua que se pierde permanentemente. Entonces decidió postergar todo esto de la modificación de la 7722, que es la guardiana del agua de Mendoza, para el siguiente gobierno. Y el siguiente gobierno pues es continuación de lo anterior, ¿no? El nuevo gobernador Suárez, al día siguiente de recibir el mando, metió el proyecto de modificación de la 7722. Y bueno, las dos modificaciones más importantes que hace directamente arranca el espíritu de protección que tiene esta ley, ¿no? Con respecto a las sustancias químicas tóxicas que son integradas al ambiente después del proceso productivo de la minería metalífera. Claro. Ahora, ¿por qué un gobierno popular y realmente que tiene allí una ley de protección de algo que es sagrado en este momento, porque hay una conciencia universal en la defensa del ambiente y en particular del aire y del agua? ¿Por qué intenta introducir estas modificaciones y arguye en algún momento que es para paliar la pobreza que habría en Mendoza? Bueno, ¿qué te puedo decir? Que son todas especulaciones. En realidad hemos hecho, junto con muchos profesionales acá de la provincia de Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo, de la UTN, de profesores, con muchos científicos involucrados, hemos hecho un compendio de todos los estudios internacionales que hablan que en realidad la minería nunca ha sacado de la pobreza a ningún pueblo. Claro. De hecho, es justamente lo contrario. Los países, las regiones ricas en recursos naturales son justamente las más empobrecidas porque provienen de una política de saqueo, porque, a ver, el proyecto de Hierro Indio, que en este momento está aprobado en su fase de exploración, en el mismo proyecto hace una descripción de lo que va a ser el proceso productivo, y es sacar el hierro haciendo voladuras, usando un montón de agua, metiendo muchos químicos para purificar el mineral, luego agarran y, qué sé yo, lo ponen en un container y se lo llevan al puerto para exportar al principal mercado, a China. Entonces tú ves que no es un proceso productivo, es un proceso extractivo, en el que se van a generar 2 o 3 fuentes de empleo, dejando de lado 10, ¿no? Claro. En realidad la minería nunca ha sido una herramienta para salir de la pobreza. Diferente sería que se industrializara acá. Entonces, en vez de exportar hierro y importar, qué sé yo, planchas de hierro, claro, sería diferente que nosotros realmente cambiáramos la matriz productiva a una industrializada, una industria metalúrgica. Eso sería diferente, pero la propuesta no es esa, no es industrializar, es el saqueo, es la extracción y la exportación. Encima, esto se complica más por políticas que les están reduciendo las regalías a las empresas que explotan, sean petroleras y mineras. Y eso está desde la nación y desde la provincia, a su vez, en el afán de impulsar las inversiones, tienen exactamente la misma política. Entonces, ¿cuál es el resumen de todo esto? Una provincia empobrecida, una provincia saqueada, una provincia contaminada. Mendoza es hija del agua. En Mendoza, claro, la ley del agua estuvo antes que la Constitución Nacional. Mendoza se construyó sobre los canales de riego que vinieron a construir los antiguos migrantes hace más de 200 años, porque esto era un desierto y ellos lo convirtieron en oasis.
Claro. Y Mendoza, la tierra del buen vino, Mendoza, la vendimia, Mendoza, los duraznos, todo eso se pierde con la minería. Qué locura. Fíjate que estamos por 10º año consecutivo en crisis hídrica, estamos pasando prácticamente un año seco, por 10ª vez consecutiva, o sea, 10º año seco. Hay gente que no tiene agua potable, hay puesteros que están perdiendo sus animales porque no tienen acceso al agua, y esa gente está pensando destinar cantidades ingentes a actividades que no son inclusivas. El fracking requiere de 5 personas Claro. por pozo y se lleva 30 millones de litros de agua. La megaminería, digamos que van a alcanzar a 2.000 puestos de trabajo, digamos que es así, se llevan 30 millones de litros de agua por mes. Entonces son, además es a mediano plazo, la megaminería es a mediano plazo, pasan 20 años y ya estuvo, ya fue, ya reventaron todo, extrajeron todo, se llevaron todo. Encima, todo esto se agrava porque hay estudios afuera, hay experiencias dentro de la nación que nos dicen cómo son las cosas y están al lado. Hachal, Allen, son poblaciones que en Allen tenían, antes del fracking, tenían 8.000 personas dedicadas a la producción y exportación de la pera y la manzana. La capital de la pera y la manzana en el país era Allen. Y hoy tienen, de esas 8.000 personas empleadas, tienen 500 personas empleadas en los pozos de fracking y el resto se tiene que ir. Sí. El hospital que tenían ya no está más. Ellos dicen en Allen no nace ni muere ninguna persona porque no tienen un hospital bien puesto. Tremendo. Porque tienen que ir, las internaciones son en pueblos aledaños. Entonces hay nacimientos en pueblos aledaños y hay muertes, hay terapia intensiva en pueblos aledaños. Hachal, lo propio. Se habla mucho de controles, que es la forma en la que ellos quieren de alguna manera avalar esto. Y lo cierto es que los controles son inexistentes. Para entrar a la mina Veladeros han ido con gendarmería, han ido con escribanos y la policía privada de la mina no los deja entrar. Entonces, ¿de qué controles nos están hablando? El proceso para instaurar el fracking en la provincia es vergonzoso. Tremendo. Así, en una sola palabra, es vergonzoso. Han atropellado a la gente. Y en complicidad con el Departamento General de Irrigación, que no ha hecho cumplir su propia legislación. Entonces, es una suerte que dices, bueno, ¿qué pasa, no? Nos hemos reunido con senadores el sábado del PJ y nos han dicho que ellos van a escuchar los dos bandos. Y bueno, le dijimos, porque ellos quieren negociar que nosotros seamos parte del control y no al modificar la 7722. Entonces le dijimos que no queremos modificar. Preferimos quedarnos afuera y no traicionar a nuestra provincia. Se llevan el agua, señores, agarren su maleta y vámonos. Claro. Porque acá no crece una chispica más. Analía, cómo está el control de los glaciares allí en Mendoza y la situación de los ríos? Mira, este problema es mundial. Nos lo vienen diciendo desde hace años los científicos. Estamos en una situación crítica. Acá el problema de los glaciares es que año a año se van perdiendo, como en todas partes del mundo. Los glaciares son la principal fuente de agua potable, claro, que llega a la provincia a través de los ríos y especialmente en Mendoza de la napa subterránea. Yo vivo en la zona, digamos, a 8 kilómetros del centro, en una finca, por lo tanto es rural. Yo recibo agua potable de perforación. Ajá. Porque acá la napa es la única que puede dotarnos de agua, porque los ríos no están para dotar de agua potable a la gente. Los únicos que reciben agua potable de uno de los canales que proviene del río Diamante es la ciudad, parte de la ciudad. Y sin embargo tenemos ahí a 25 kilómetros de la ciudad, tenemos la mina que ya se cerró, la mina Sierra Pintada, que es de uranio. Ajá. Entonces se presentaba el problema de que muchos afluentes llegaban de alguna forma hasta el curso del que llega al dique Galileo Vitale, que es el que dota de agua a la gente.
Entonces, mira cómo es la cosa que ni siquiera hay controles. Si tú vas a pedir una estadística de las personas que tienen cáncer, no te lo dan. Claro, sí, sí. No te lo dan. La información que ellos prometen que va a ser transparente no existe. No. Cuando, a nombre de mi asociación pedimos los resultados de los preatímetros instalados para el monitoreo de aguas del fracking y me han pedido dinero. Entonces, no es que sea mucho dinero, me pidieron 2.50 de pesos por hoja escaneada, porque para dármelo digital. Si lo quería impreso, en 5 pesos, pero eran unas cuantas hojas y eran unos cuantos informes, entonces hacía un monto importante que desde la asociación no lo podíamos encarar. Entonces la transparencia de la información tampoco existe. Hubo 2 accidentes de los cuales uno nos hemos enterado o ha salido más o menos publicado, porque tampoco te lo dicen, más que la gente que está realmente metida en el asunto, no, el resto no se entera, no sabe nada. Hay gente en este momento que no tiene idea de qué está pasando con la 7722. Es más, no la conoce, no tiene ni idea de lo que está pasando. ¿Y cómo sigue entonces esta lucha? Y está complicado. Mira, en este preciso momento que se armó una movida muy importante en Mendoza, en este preciso momento los legisladores estaban debatiendo, toda la mañana estuvieron debatiendo y pensaron postergarlo, pero la gente que está afuera manifestándose decidió hacer un cordón humano y no los van a dejar salir hasta que den de baja el proyecto. Qué bueno. Complicado, está complicado, no sé cómo va a seguir. Nosotros estamos, me he escapado un ratito del corte acá en el ingreso, la ruta 165, que es el ingreso a San Rafael viniendo desde La Pampa y Buenos Aires. Sí. Estamos haciendo un corte informativo, así que recabando firmas, hablando con la gente. Hay mucho turismo, porque ya arrancó la época del turismo. Entonces hay muchísima gente que viene de Buenos Aires y entrar a visibilizar este problema, porque lo cierto es que lo que pasa en Mendoza se queda en Mendoza. Sí, sí. Bueno, acá lo estamos transmitiendo en el área metropolitana y lo vamos a seguir difundiéndolo. Analía, por hoy no tengo más tiempo, pero seguramente vamos a estar hablando más adelante para ver cómo ha ido evolucionando, y creo que a esa dirigencia política hay que mantenerla un poquito acorralada para que efectivamente no avance sobre un bien que además es no solo para esta generación, sino para las generaciones futuras. Sí, el cuidado del agua es sagrado. En una situación extrema. Estamos en una situación extrema, un poco complicada por el problema mundial, que es el cambio climático, pero encima de eso, meter actividades como estas, que no son inclusivas, que no se distribuye la riqueza en la población, que no llevan a nada bueno en el futuro, la verdad es que si uno no se pone al frente, no sé. El señor Suárez está confiado de que el 52% de la población votó por él, pero más que todo lo votó por una tendencia radical de la provincia, porque los radicales siempre salen acá, claro, pero no porque estén de acuerdo con que bajen la 7722, que en realidad es una ley tan básica de 7 artículos redactada a puño y letra por el pueblo en la legislación, que dice básicamente que el agua no se puede contaminar con cianuro, mercurio, arsénico y otras sustancias tóxicas, así tan básico como esto. Y otro artículo que dice que todo proyecto minero tiene que ser aprobado por ley en la legislación. Y son los dos artículos que más urticaria le hace. Claro. Y son básicos. Son básicos. Como lo mínimo que se les puede pedir. Eso es lo que quieren modificar. Quieren entrar con todo, pateando a la gente y llevándose por delante. Claro. Es decir, que son los presupuestos mínimos que plantea la Constitución Nacional. Sí es, exactamente. Bueno, Analía, le mando un fuerte abrazo, felicitaciones. Gracias, a la lucha y cariños para todos los que hoy han emprendido esta lucha. Gracias por abrir los micrófonos a nuestra lucha, por hacer visible todo esto allá en Buenos Aires y que la gente un poco se entere de lo que está pasando por acá. Y gracias por apoyar nuestra lucha legítima y por algo tan básico como es acceso al agua de calidad, nada más. Muy bien. Bueno, hasta siempre. Gracias, Mario, hasta siempre. Hasta siempre. Bueno, hemos hablado con Analía de Gumucio, que es ambientalista y magíster en ingeniería ambiental. Y ahora creo que ya, y con las disculpas del caso, vamos a estar en contacto con Carlos Méndez. Carlos.
¿Qué tal, Mario? Bueno, te pido disculpas. No, por favor, estaba atentamente escuchando la información desde Mendoza. Bárbaro, bueno, te agradezco. Aparte vos vas a hablar de Chile y Mendoza es una provincia vecina, hermana. Sí, sí. Ahí habrán parecido nosotros, o nosotros a ellos. Así es. Carlos, ¿por qué no nos pasamos una semana y no sabemos bien cómo es la situación en Chile? Mira, hay mucho material, pero vamos, digamos, al grano. Haciendo memoria, nosotros hemos tratado de graficar la situación en Chile, que mañana, 18 de diciembre, se cumplen 2 meses desde que eruptó, se levantó, digamos, movimientos sociales, movimientos juveniles, y derivaron en una serie de circunstancias que han colocado al gobierno y que nosotros definimos que el Estado de Derecho se había resquebrajado y el gobierno había perdido su rol protagónico y que incluso hubo una etapa, bueno, todavía está pendiente, en que fue el Parlamento en que ocupó la conducción del gobierno, de la política del país. Y dijimos que habían 4 actores que emergían de esa situación de excepción que regía en Chile, pero que aún todavía no se ha consolidado. Por un lado estaba el gobierno, que había perdido poder, el Parlamento, que había trataba de ocupar ese vacío de poder, los movimientos sociales, vamos a decir en plural, que emergía, digamos, como con grandes protestas, incluso muchas de ellas también con asonadas de violencia, y también había un cuarto actor que eran los municipios, que también como poder local, poder territorial, ante esta crisis, bueno, ellos también son tocados, y entonces también estaban buscando respuesta. En los últimos días, en concreto, nosotros no habíamos encontrado bien, o no habíamos podido sentir el protagonismo de los alcaldes. Alcaldes son lo que equivalen acá en Argentina nuestros intendentes. Los municipios, que en Chile son 345, ellos se habían propuesto también casi hará unos 45 días atrás, se habían propuesto intervenir en esta situación anómala que existe en Chile, y se habían planteado hacer una consulta ciudadana para el fin de semana del 7 y 8 de diciembre. Sí. Pero como el Parlamento intervino buscando una respuesta con la situación, digamos, un acuerdo de la mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria, y buscando una salida a través de plebiscito y proyectando un proceso constitucional por una nueva constitución, fueron relegados el actuar de los municipios. Claro. Pero ellos insistieron y dicha consulta ciudadana la realizaron en gran parte el fin de semana que pasó, 14-15 de diciembre, y participaron 226 de los 345 municipios. Muy importante. Claro, pero además todavía no termina la etapa de consulta, y se van a agregar más municipios que quedaron relegados o desconfiando, digamos, de esta posibilidad. Hasta el momento han votado sobre los 2 millones de ciudadanos, y se proyecta que esta semana supere los 4 millones de lo que están opinando. Y aunque, por supuesto, como es en Chile y en todas partes, están los sectores críticos que no tienen confianza, que desconfían, que llevan agua para sus molinos, y que hay de todos los lomos y tonos, derecha, izquierda, gobierno, oficialismo, oposición, etcétera. Desconfianza, digamos, que era un sistema que no era una votación vinculante, que iba a votar muy poca gente, que el sistema electrónico no era efectivo, etcétera. Pero ellos estaban muy bien asesorados por 2 universidades, la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago, que les dio
un aval, digamos, de toda la etapa electoral, ya que el mismo servicio electoral, en este caso por instrucciones del gobierno, no le dio el apoyo que correspondía en cuanto a los padrones electorales para que usaran. Así que usaron el padrón electoral del año 2017, no el actualizado. Claro. Entonces, pero yendo a los números, digamos, a la efectividad de ello, y por qué un poco, o sea, no un poco, bastante, digamos, el entusiasmo de ello, y que yo lo comparto plenamente. Más del 80% de los participantes en esta consulta, el 90% se inclina, digamos, por una nueva constitución. Amigos. Ahora bien, de ese 90% hay dos posibilidades, que fue la segunda pregunta: si la constituyente o la convención que se fuera a reunir iba a ser, digamos, plena, ciudadana, o si iba a ser mixta con un porcentaje para parlamentarios y otra para ciudadanos. Triunfó plenamente sobre el 70% la posibilidad de que sea una convención constituyente. Electa por todos los ciudadanos, y que sean ciudadanos los que participen en esa convención con el carácter de convencionales. Entonces, y otras, digamos, esas son, digamos, y una tercera calificación política que podemos decir es que la gente se inclinó por modificar el voto voluntario, que pasó también sobre el 90%, que pasara a ser voto obligatorio, o sea, mayor, digamos, derechos y deberes. Claro. Y después una serie de temas que se fijaron prioridades, como los prioritarios para ser incluidos en la nueva Constitución, y relevante, digamos, para lo que queda del mandato del actual gobierno. ¿Cuáles son esos temas? Son el sistema previsional, lo del referente a lo que se denomina en Chile la AFP, el sistema de salud y el sistema de educación. Y después, digamos, los temas de seguridad, que están bastante dañados también en este momento en Chile, y los temas, digamos, de salario, que se están viendo, digamos, por otro carril. O sea, digamos, esa es la nueva situación, y ante lo cual, digamos, hay un silencio de radio de muchos sectores políticos y partidos que ante ¿cómo podemos decir? Erupción, digamos, de preferencias por estas votaciones, digamos, ya es un poco difícil empezar a cuestionar si queremos una nueva constitución o no, o con qué características, o si debe tener tales o cuales. O sea, la respuesta de la gente ha sido muy determinante, y lo más probable es que en estos días estén los proyectos de ley que hay en relación al proceso constituyente se vayan derivando por un despacho muy rápido, que incluso antes de que termine el año van a estar despachados los proyectos de ley que categoriza estas conclusiones de esta consulta ciudadana de los municipios. Sí, que da la impresión de que eran como la cuarta pata, pero que con esta iniciativa se están poniendo a la vanguardia, porque después de estos números tan contundentes, casi que no puede haber debate sobre algunas cuestiones. Sí, exactamente. Entonces, mira, precisamente ayer, esto terminó ayer noche, la Comisión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de todas las realizaciones que habíamos nosotros comentado del proceso constituyente. Es decir, mañana se podía haber, ya, a ver si logro hacer este paréntesis, se pudo haber votado hoy en sala, pero no fue posible porque, hago el paréntesis, el Partido Comunista se opuso, y al no haber unanimidad, entonces se deriva a que esto se vote mañana, y obviamente se va a votar porque se requieren los 3/5 de los diputados, y los partidos firmantes superan esa cantidad del quórum. ¿Qué es lo que se aprobó? La Comisión de Asuntos Constitucionales aprobó, digamos, la mecánica del plebiscito, que sería el 26 de abril, todo el procedimiento, el tema, digamos, de la cantidad de
convencionales, lo que dije anteriormente, que ya también habían votado en la consulta ciudadana en los municipios, el tema si la convención iba a ser mixta o convención plena, y los plazos, digamos, que se deriva de todo esto y la cantidad de delegados y la parte metodológica del proceso constitucional mismo. Entonces, digamos, esto significó que ahora estamos apurando lo que venía con ciertas dificultades. Claro, ahora, la Asamblea Constituyente, cuando se constituye, por valga la redundancia, se puede declarar soberana o puede tener un paquete, digamos, un plan predeterminado. ¿Cómo se llega a esa Asamblea Constituyente? ¿Con temas específicos o con una situación de que todo está abierto a debate? Lo segundo, es hoja en blanco, todo está abierto a debate. Ajá. Y es que, obviamente, si es que se impone, y yo creo que se va a imponer aquello, la convención constituyente, o sea, no mixta, sin claro. No digamos con rol de los parlamentarios. Y los temas, digamos, ya están, digamos, en terreno, que son los temas que se están en esta consulta ciudadana, ya están derivados. O sea que ya, digamos, depende de los constituyentes cómo concretizar esa redacción de una nueva constitución, para el cual tienen un plazo de 9 meses con una prórroga de 3 meses más. Es claro, decir, de octubre del 2020 hasta pasando, digamos, el 2021. Claro, hasta mediados del 2021 tienen para... Pero esto va a ser casi fundacional para Chile, es decir, se va a refundar Chile después de este debate. Esperemos, por supuesto, esperemos que sea eso. Y los temas, por supuesto, hay yo coloqué 3 temas, pero recordemos, está el tema de los pueblos originarios, claro. Está el tema, digamos, de la vida, el tema de seguridad, el tema de integración, de relaciones internacionales, de integración, o sea, todos esos temas, que componen una constitución. O sea, esto está abierto y parece que va por un camino interesante. Sí, yo creo que va a ser, Carlos, ya estamos cerrando, va a ser para alquilar balcones, porque esta es una reforma constitucional que muy pocas veces se da, que no es el producto de acuerdos por arriba, sino que surge netamente por abajo, por una movilización popular. Y la verdad que va a ser para alquilar balcones. Yo quiero alquilar uno y vos vas a ser el relator durante todo el año próximo de qué es lo que esté pasando allí. Así que vas a tener que seguir el tema minuto a minuto. Bueno, y este adelanto, digamos, de lo que se viene, puse el caso del Partido Comunista, ¿no es cierto? Sí. Que, o sea, es inédito e inexplicable, digamos, que sí. Mejor que se hubiera abstenido, pero votar en contra del medio. Sí, bueno, pero se está produciendo un reposicionamiento de los partidos políticos. Vamos a encontrar con mucha sorpresa nos estamos encontrando con sorpresa de la UDI, el partido más de derecha, está con problemas internos, el Partido Comunista también, todos están con problemas, digamos, con posiciones diferentes, y hay una readecuación de alianzas. El Frente Amplio, que emergió en el año 2017, logrando tener 20 diputados, hoy día está bastante destrozado. Pero, digamos, va a haber un reposicionamiento. Algunos se acercarán más al centro, otro más a la izquierda. Habrá seguro un nuevo centro, creo que va a ser mucho más amplio, porque, o sea, concluyamos que, como dijimos anteriormente, que el 2021 termina en el periodo de Piñera, en la elección presidencial,
entonces tiene que haber un nuevo gobierno, una nueva constitución, un nuevo gobierno. Entonces lo obvio sería que el nuevo gobierno fuera el representante que implementara y aplicara la nueva constitución. Por lo tanto va a tener características de qué. Podríamos pensar en un acuerdo nacional, no sé. Digo esto como algo así espontáneamente. Sí, como una expresión de deseos. Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo la participación aquí en La Brújula. Vamos a seguir en contacto y vamos a seguir el caso de Chile, porque nos parece que realmente hoy se ha transformado en un faro en América Latina esta movilización, y su devenir va a ser una fuente de gran aprendizaje para todos los pueblos de América. Claro. Ojalá que así sea y que todo vaya por una buena ruta, ¿eh? Bueno, te agradecemos. Hasta la próxima. Gracias a ti y a tus auditores, ¿eh? Chao. Muy bien. Bueno, hemos hablado con Carlos Méndez, un analista de la situación de Chile. Él es chileno, que realmente nos ha venido haciendo unos informes que nos han ido ubicando en situación, y ustedes ven cómo evoluciona favorablemente la situación en Chile después de las enormes revueltas populares, de estas movilizaciones gigantescas que están alumbrando un porvenir mucho mejor para el pueblo de Chile, y esto es realmente alentador para todos. Bueno, son las 13:54, nosotros nos estamos despidiendo, no sin decirles que se queden aquí en la AM 1140 Radio La Luna, porque ahora viene España en el Recuerdo con nuestro amigo Paco Rodríguez, y nosotros nos estamos despidiendo hasta el lunes de la semana que viene aquí en La Brújula por Radio La Luna, donde, como ustedes habrán visto en el día de hoy, grandes entrevistas, mucha información, temas de fondo y también temas de coyuntura. Les dejo un fuerte abrazo y mis mejores deseos, y hasta el lunes que viene. Chau.